Federico García Naranjo con nosotros, analista político y de medios. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Marcela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por esperarnos. Una versión diferente al proyecto de reforma laboral. Eso es lo que se plantea. Me gustaría empezar por ahí contigo para empezar en clave pedagógica a contar esto. Así es, hace aproximadamente 2 años el gobierno radicó un proyecto que transforma el régimen laboral en Colombia y busca recuperar derechos que se han perdido en los últimos 3 años, en los últimos 30 años, gracias a la aplicación de las medidas neoliberales. Este proyecto original de reforma es un proyecto que busca sintonizar el sistema colombiano con el mundo, incluyendo derechos que en Europa y en el mundo industrializado fueron conquistados hace más de 100 años. Después de 2 años de sabotajes por parte de la bancada de oposición, la reforma laboral terminó siendo hundida, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a convocar una consulta popular para que el pueblo decidiera sobre el contenido de esta reforma. Y a esta decisión del presidente, el Senado contestó con revivir la reforma que había enterrado para luego discutirla y aprobarla, digámoslo así, con unos alcances mucho menores de los que tenía el proyecto original. Y es en este momento ese proyecto recortado, llamémoslo, el que se está debatiendo en el Senado. Por eso el presidente y los sectores sociales han llamado a mantener la movilización, porque de lo que se trata no es de que el Senado apruebe cualquier tipo de reforma, sino la reforma que el pueblo votó en el 2022 y que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez a la presidencia. Por eso en este momento vivimos en Colombia un intenso pulso político, mientras por un lado las bancadas de oposición que representan el establecimiento de toda la vida y en particular a las empresas, por un lado que las grandes empresas que en buena medida obtienen sus ganancias gracias a la hiperexplotación de sus trabajadores, y por el otro lado el pueblo trabajador movilizado, animado por el presidente de la República y por las centrales obreras que están insistiendo y presionando al Congreso de la República para que apruebe la ley que se presentó originalmente y no este remedio de reforma que quieren presentar para calmar los ánimos, dar la sensación de que la clase política efectivamente legisla en función de los trabajadores, pero en cualquier caso reduciendo enormemente el alcance del proyecto original y protegiendo en buena medida los intereses del empresariado. Palabras claves: sabotaje. Otra, medidas regresivas. Y otra, contrarreforma. ¿Cómo contamos esas tres palabras claves en una especie de síntesis, Federico? Te dejo esa tareita que no es fácil, ¿eh? Así es, el proyecto que en este momento se debate, el proyecto que ha sido revivido por el Senado, es un proyecto que tiene muy poco alcance en comparación con el proyecto original. Digámoslo, se reducen algunos avances como disminuir el número de horas laborales, aumentar el precio de las horas extras, de los dominicales y festivos y otra serie de derechos laborales que estaban incorporados ahí, se incorporan pero de una manera muchísimo más débil, lo que representa pues un avance nimio que busca justamente, digámoslo, que cambie todo para que nada cambie, es decir, aprobar una reforma dando la sensación de que efectivamente hay una preocupación por los derechos laborales, cuando lo que se busca justamente es contener la intención de los trabajadores de recuperar sus derechos. En ese sentido, pues es uno más de los movimientos que ha tenido la bancada de oposición en el Congreso, que se ha dedicado los últimos 2 años a sabotear las propuestas del gobierno, no debaten, se ausentan del recinto, presentan toda suerte de recursos para dilatar y dilatar los debates con el fin de que por vencimiento de términos terminen no aprobándose, y finalmente cuando el gobierno decide apelar al constituyente primario para impulsar estas reformas, entonces el Senado responde reviviendo una reforma, digamos, lo que está descafeinada, una reforma que no contiene los avances del proyecto inicial. En ese sentido, si bien las bancadas de oposición quieren mostrar una imagen de que efectivamente se preocupan por los derechos de los trabajadores, realmente lo que estamos asistiendo es a otro sabotaje en que
pues lo que percibimos es una clase dominante, una clase empresarial y una bancada de oposición a su servicio, que son incapaces de conceder el más mínimo derecho a los trabajadores, que tienen una concepción de país profundamente atrasada, en la que consideran que las exigencias de los trabajadores son sencillamente intolerables, y en ese sentido se han negado a conceder estos derechos. Y cuando por fin el presidente Petro propone una idea, un proyecto de ley que avanza en la garantía de estos derechos, entonces para poder detener esta iniciativa, lo que terminan haciendo es un sabotaje a partir de una versión, digámoslo, rebajada, con muchísimos menos alcances que la versión original. Es algo similar a lo que está sucediendo en este momento con el metro de la ciudad de Bogotá, un proyecto que fue propuesto durante muchísimas décadas y que solo cuando el presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde hace 10 años, propuso hacer un metro, la clase dominante se animó a hacer un metro, pero de nuevo no con las características originales que había propuesto Gustavo Petro cuando era alcalde, sino un esperpento de metro que en últimas está al servicio de los empresarios del transporte. Entonces es un temperamento tradicional, habitual en la clase dominante, que es incapaz de conceder absolutamente nada, y cuando la fuerza popular le obliga a negociar, intenta de nuevo sabotear, intenta de nuevo presentar, digamos, propuestas que pretenden acallar esos ánimos populares y, digámoslo así, que todo cambie, insisto, para que todo siga igual, haciendo avances muy limitados y que en últimas tienen por objeto seguir conservando y protegiendo los intereses del gran capital en Colombia. Con todo esto que te escuchamos decir, Federico, hay que entender entonces que lo que pase hoy a partir de las 10 de la mañana, el canal de la Asamblea tiene un canal 24 horas, de hecho, hay que ver qué están mostrando, qué imágenes se suceden ahí, cuál es la previa de todo esto, para entender que es un gran momento político, que es una demostración de un músculo político muy importante hoy y que ahora entendemos también el gran fenómeno mediático, cómo se extiende desde la derecha sin mostrar toda esta otra expectativa de ese músculo, porque ese músculo es para apoyo del presidente Petro, Federico. Así es, Colombia vivió un momento muy interesante en términos políticos, porque lo que ha quedado en evidencia es que la estructura institucional que hemos tenido es insuficiente para incorporar y tramitar las demandas sociales. Lo estamos viendo en el sentido de que buena parte de los alegatos de la derecha tienen que ver con que no puede hacerse la consulta popular, no pueden hacerse reformas fundamentales, y todo aupados en el argumento de que hay que proteger la institucionalidad, como si fuera una especie de ente sacrosanto que no se puede tocar. Mientras por el contrario vemos a las fuerzas populares intentando justamente transformar una institucionalidad que se ha quedado corta a la hora de atender las necesidades de los colombianos. Y aquí, en últimas, lo que estamos percibiendo no es tanto una pugna coyuntural, que también, sino sobre todo una pugna por el país, por el proyecto de país que está en juego para las próximas décadas. Un país que continúe construido sobre la exclusión, sobre la violencia y sobre el empobrecimiento de la mayoría, o un país que haga realidad el precepto de la Constitución de 1991 de que somos un Estado social de derecho, y que por eso debe haber suficientes medidas de protección para que los colombianos y las colombianas podamos vivir con dignidad absolutamente todos. En este sentido, estamos también ante un choque de dos concepciones de la democracia: una democracia restringida, aristocrática, en donde las decisiones se toman a puerta cerrada, y una democracia vibrante, tumultuaria, plebeya, en donde la sociedad se moviliza activamente en defensa de sus derechos. No es poca cosa. Por eso la reforma laboral y los demás proyectos que ha presentado el gobierno y que han sido votados por el legislativo, pues lo que en última evidencian es justamente que esa clase política y esa institucionalidad que se niega a conceder ningún derecho, pues ha quedado marginada de la historia, y ahora le corresponde al pueblo colombiano presionar en las calles con la movilización popular pacífica, alegre y constructiva que hemos visto en los últimos años en Colombia, para que la clase política de alguna manera atienda estos reclamos. Igual, si no se aprueba la reforma laboral, pues ya el presidente ha convocado para el 7 de agosto la consulta popular, en donde se busca que el pueblo vote a favor del proyecto original de la reforma laboral que garantiza la recuperación de estos derechos laborales.
Te mandamos un gran saludo y muchas gracias por este tiempo. Como siempre, tus conocimientos para nosotros nos resultan muy preciados y muchas gracias por compartirlos. Muchas gracias a ti, Marcela. Un placer y un saludo a la audiencia de Telesur. Gracias.